Bienvenidos de nuevo al podcast del historiador. Les quiero contar que este es el penúltimo capítulo de este podcast, en donde hemos visto el camino y los sucesos más importantes de la creación del universo Marvel. Así que sin más, vamos con este penúltimo capítulo que está muy interesante. Dioses oscuros y otras reliquias vivas del pasado primordial siguen moldeando el mundo de hoy. El dios simbiote, Null, despertó hace poco después de un letargo de eones y desafió a Spider-Man y al antihéroe Venom. Asimismo, los monumentales celestiales regresaron a la Tierra y su inesperada y amenazante llegada motivó al Capitán América a reunir a sus aliados y formar un nuevo escuadrón de Vengadores. Cuando el caos del Big Bang perturbó la solitaria existencia del malévolo Null, este declaró la guerra a todos los seres vivos y desató un ejército de guerreros simbiotes sobre el universo. Null, un dios de la oscuridad primordial, fue el único ente que existía antes de que el tiempo comenzara. Vagó por el vacío durante un tiempo incalculable y estaba más que satisfecho con la monotonía de su existencia. Sin embargo, la luz del Big Bang perturbó el descanso del malvado dios, cuya cólera se fue acrecentando a medida que observaba cómo su lúgubre reino era invadido por la vida de sus múltiples formas. Decidido a luchar contra la intrusión de la luz y la vida de su reino, Null forjó una espada de oscuridad viva a partir de su propia sombra. Llamó a su arma All Black, la necroespada, y la usó por primera vez contra un grupo de celestiales con los que se topó en las profundidades del espacio. Aunque Null consiguió decapitar a uno de los dioses espaciales, sus gigantescos hermanos cósmicos se deshicieron de él rápidamente y lo arrojaron al vacío con tal fuerza que llegó más allá del universo de vida aún en expansión. Null no cabía en sí de gozo al verse en terreno conocido y se alegró al descubrir junto a él, a la deriva, la cabeza cercana del celestial. El dios oscuro agarró el cráneo y lo transformó en una fundición colosal. Null aprovechó la energía celestial que aún crepitaba en el cráneo vacío para perfeccionar a All Black, templar el metal y afilar la hoja hasta hacerla tan cortante como una cuchilla. Luego forjó una armadura simbiote viva a partir de la oscuridad sobrenatural que lo rodeaba. Por fin estaba preparado y se dispuso a cazar. Sus presas eran los seres divinos que ahora proliferaban por el universo y que alentaban a sus seguidores a explorar regiones cada vez más recónditas del espacio vacío. Null usó a All Black para destruir a muchas de esas nuevas deidades y se labró una reputación temible. Juntos hemos degollado a la creación y ahogado a miles de millones de estrellas en la sangre de los todopoderosos, se vanagloriaba Null. Sin embargo, una confrontación especialmente intensa con un grupo de dioses armados acabó mal para él y la carnicería del dios oscuro llegó a su fin prematuramente. Herido de gravedad y apuñalado en el pecho por uno de los dioses guerreros, Null cayó a un planeta deshabitado. Mientras yacía, la semisintiente All Black se vinculó a un alienígena llamado Gore que pasaba por el planeta y que se la llevó. La historia del arma que pasó de un propietario a otro se recogió en un libro divino, la saga del carnicero de dioses. La caída debilitó a Null, que permaneció en estado semicomatoso durante un siglo. Cuando por fin recuperó la fuerza suficiente para salir a rastras del cráter del impacto y explorar el territorio, descubrió que se podía conectar a las pequeñas criaturas nativas del planeta, a las que cubrió con su propia esencia oscura y transformó en esbirros obedientes. Este acto de simbiosis dio lugar a una mente colmena cuyo centro ocupaba Null, que controlaba a sus esclavos como si fuera una mera prolongación de sí mismo. El dios oscuro produjo una enorme horda de estos simbiotes a los que envió al cosmos. Como consecuencia de su vínculo psíquico, Null experimentaba todo lo que experimentaban los simbiotes. En algún momento descubrió que podía crear dragones simbiotes y extender el terror aún más lejos en el universo. Null envió a uno de ellos a la Tierra, donde en el siglo VI a.C. atormentó a un grupo de vikingos que lo llamaron Grendel. A través de los ojos del dragón, Null pudo ver que la Tierra tenía una conexión especialmente potente con la luz de la creación y se propuso a reducir el planeta a cenizas. Sin embargo, los vikingos contaban con un poderoso defensor
defensor, el dios del trueno Thor. Este detuvo el ataque del monstruo flamígero con una tormenta de una magnitud sin precedentes. La tormenta eléctrica fue tan explosiva que cortó la conexión de Null con Grendel y el resto de los sirvientes cuya mente controlaba. Separados de la mente colmena, los simbiotes buscaron nuevos huéspedes, se unieron a criaturas de mundos diversos y desarrollaron su propia cultura independiente. Algunos incluso se volvieron contra Null y lo aprisionaron en el centro de un planeta artificial al que había dado forma a partir de su propia masa amorfa de cuerpos. Este mundo vino a conocerse como Clintar, jaula en el idioma simbiote. A lo largo de los siglos, varios miembros de la raza simbiote quisieron redimirse, protegiendo al mismo universo al que antaño había aterrizado en nombre del dios oscuro. Con el tiempo, también a ellos se les acabó conociendo como los Clintar, y Null fue olvidado. Pero la verdad no podía permanecer enterrada para siempre, y los eventos se confabularon para despertar a Null de su letargo forzoso y desatar a un Grendel resucitado sobre el mundo moderno. En la época de la guerra de Vietnam, agentes de S.H.I.E.L.D. desenterraron el cuerpo de Grendel y usaron sus propiedades simbióticas para crear un pequeño equipo de Sim Soldiers de eficiencia letal. Al final del conflicto en la jungla, los soldados mejorados fueron puestos en estado de suspensión criogénica, pero despertaron brevemente en el presente. Null, que se estaba despertando lentamente en su prisión viva, detectó la resurrección y estableció un vínculo psíquico con ellos a través del vasto espacio. El dios oscuro tomó el control de los Sim Soldiers y proyectó su propia esencia en la forma inerte de Grendel. Llevando al dragón como avatar, Null emprendió el vuelo sobre Manhattan para disfrutar de su recién recuperada libertad y prometió lanzar una lluvia de fuego sobre la ciudad. Como por arte de magia, Grendel atrajo al ex periodista Eddie Brooke, que compartía desde hace años su vida con un simbiote de Clintar. Unidos tanto emocional como físicamente, ejercían de justiciero callejero bajo la forma del poco convencional héroe Venom. Habitualmente, el simbiote cubría a su huésped adoptando la forma de un traje negro y le otorgaba poderes semejantes a los del héroe Spider-Man. Sin embargo, ahora el simbiote actuaba de forma impredecible. Impulsado por una antigua memoria atávica, sentía el anhelo de unirse a Grendel y formar parte de la reanimada mente colmena. Aunque el simbiote resistió la llamada durante un tiempo, Brooke temía perder pronto a su socio alienígena como consecuencia de la influencia de la mente colmena. Además, estaba horrorizado por la destrucción de Grendel, que dejaba a su paso por las calles de Nueva York. Brooke decidió pasar a la ofensiva con la ayuda de Miles Morales, un héroe adolescente que compartía la identidad de Spider-Man con Peter Parker. Los simbiontes eran especialmente vulnerables a los sonidos cacofónicos y Brooke esperaba que los rayos venenosos únicos de Morales fueran lo bastante potentes para derrotar a Grendel. Por desgracia, el monstruo se recuperó casi inmediatamente del asalto sónico de Spider-Man. Null era cada vez más fuerte y ahora se podía manifestar en la Tierra, por lo que aunque su cuerpo seguía atrapado en Clintar, su conciencia apareció ante los sorprendidos Brooke y Morales. Se burló de ellos y les reveló que su último plan consistía en hacer volar a Grendel hasta los confines del espacio y liberar a su forma corpórea del encierro. Brooke se dio cuenta de que el poder de Null se multiplicaba sin cesar y de que el dios oscuro era una amenaza para toda la creación y no solo para la Tierra, por lo que decidió huir en lugar de enfrentarse a él directamente y se llevó consigo a Morales, que había quedado debilitado después del lanzamiento del rayo venenoso. Mientras Morales se recuperaba, Brooke se armó con un enorme arsenal de explosivos y regresó a la lucha. Detonó su carga y la explosión fue lo bastante potente para aturdir a Grendel. Entonces Brooke lo encerró en un alto horno y lo quemó vivo. Esto rompió el vínculo de Null con la Tierra y dejó al dios oscuro atrapado y sumido en su ira cósmica. Brooke había ganado la batalla y salvado al mundo, pero ahora Null estaba completamente despierto. Un dios primigenio había resucitado en la era moderna. Déjame en los comentarios qué te ha parecido este capítulo y te recuerdo que la próxima semana llega el último capítulo de este increíble viaje en el que hemos conocido los sucesos más importantes en el proceso del nacimiento del universo Marvel. Así que no se pierdan el capítulo final y nos vemos muy pronto.